El Jiu-Jitsu, practicado como judo, fue presentado a la familia Gracie en Brasil alrededor del año 1914 por Mitsuyo Maeda, quien también era conocido como el Conde Koma. Maeda era campeón de Jiu-Jitsu y alumno directo de Jigoro Kano en el Kodokan de Japón. Nació en 1878 y en el año 1897 comenzó a estudiar judo, que en ese momento era conocido con el nombre del Kano Jiu-Jitsu. En 1914, el Conde Koma tuvo la oportunidad de viajar a Brasil como parte de una gran colonia japonesa de inmigrantes. En Brasil se hizo amigo de Gaston Gracie, un comerciante influyente que ayudó a Maeda a establecerse en el país. Para mostrar su gratitud, el conde se ofreció a enseñarle jiu-jitsu japonés tradicional al hijo mayor de Gastón, Carlos Gracie. Carlos estudió por 2 años y finalmente pasó sus conocimientos a sus hermanos. Uno de los hermanos de Carlos era Helio Gracie, quien había nacido el 1 de octubre del año 1913. Helio pronto se dio cuenta que, debido a su físico débil y pequeño, la mayor parte de las técnicas que habría aprendido al observar las clases de Carlos le resultaban particularmente difíciles de aplicar. Ansioso por lograr que las técnicas le fueran de utilidad, comenzó a modificarlas para que se ajustaran a su cuerpo pequeño. Poniendo énfasis en el uso de principios de palanca y en el sentido de la oportunidad y dando prioridad a estos con respecto a la fuerza y a la velocidad, Helio virtualmente modificó todas las técnicas y de esa forma fue errando y probando y creó el Gracie Jiu-Jitsu, o conocido también como Jiu-Jitsu brasileño. Para demostrar la efectividad de su nuevo sistema, Helio desafió abiertamente a todos los artistas marciales reputados de Brasil de ese momento. Pisó un ring de vale-todo por primera vez a los 18 años ante el boxeador Antonio Portugal, al que derrotó con una llave de brazo en pocos segundos, iniciando así una larga y legendaria carrera de combates. Buscando probar la efectividad de su arte, Helio incluso llegó a retar a Joe Louis, mítico campeón mundial de pesos pesados que fue campeón de boxeo durante 11 años y 8 meses en los años 40. Pero Louis, el bombardero de Detroit, no aceptó el reto. Helio combatió entonces por todo Brasil, en innumerables torneos, concursos y peleas sin reglas, logrando importantes victorias que lograron que su arte marcial fuera reconocido como de alta efectividad. Dentro de todo este maratón de desafíos lanzados, aparece la imagen de un japonés, un judoka y luchador profesional, cuyo nombre era Masahiko Kimura, nacido en Japón el 10 de septiembre del año 1917. Kimura, luchando profesionalmente a la edad de 20 años, fue campeón del abierto japonés de judo y mantuvo su título por 13 años, sufriendo solo una derrota en ese periodo. Fue además campeón de Kosen Judo en 1936. Obtuvo el grado de séptimo dan a la temprana edad de 29 años y está considerado hasta el día de hoy dentro del Salón de la Fama como uno de los mejores judokas que jamás hayan existido. Estando en Brasil en julio de 1951, Kimura y 2 de sus compañeros de la escuela Kodokan, Toshio Yamaguchi, quien era cinturón negro sexto dan, y Shokyo Kato, quien era cinturón negro quinto dan, recibieron un desafío lanzado por Helio Gracie, que por aquel entonces ya era reconocido como una de las figuras claves del jiu-jitsu brasileño. Gracie les retó a un combate siguiendo las reglas del desafío Gracie, es decir, una contienda de grappling sin límites de tiempo y con pérdida de conocimiento o rendición como únicas condiciones para la victoria. La ausencia de Osaikomi y de Ippon hacía que estas reglas pusieran la lucha en contra de los 3 judokas, pero estos, no obstante, aceptaron el reto de todas formas. Kato fue el primero en combatir en contra de Helio. Se enfrentaron en 2 oportunidades. En la primera, sin decisión. Y en el segundo encuentro, el japonés cae derrotado tras casi 1 hora de un combate legendario del cual hablaremos en algún otro video. Por causas de esta derrota, la fama del trío de judokas comenzó a decaer y la población japonesa de Brasil habló duramente en contra de ellos. Mientras que los brasileños celebraban y los aprendices de los Gracies paseaban un ataúd por la ciudad simbolizando la caída de Kato. Por su parte, Helio propuso continuar con el desafío y que el siguiente en luchar fuera Yamaguchi.
el cual se tomó un tiempo para planificar una estrategia de pelea. Pero su combate con Gracie nunca ocurriría, ya que entonces Kimura solicitaría él competir en su lugar. Helio Gracie aceptó, por supuesto, combatir directamente en contra de Kimura. El combate entre Gracie y Kimura tendría lugar en el Estadio Maracaná frente a un público de 20.000 personas, incluyendo al presidente de Brasil, Getúlio Vargas. El hecho de realizar este evento en un estadio tan mítico y legendario como lo es el Maracaná para los brasileños es una prueba de lo trascendental que resultaba este evento para ellos. Un estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el cual un año antes se realizara la final del Mundial de Fútbol del año 1950, en donde Brasil, frente a unos 200.000 espectadores, cae derrotado en la final frente a Uruguay, que luego de venir perdiendo un tanto en contra cero, logra remontar el resultado hasta culminar ganándole 2-1 en una derrota conocida como el Maracanazo, una triste historia brasileña que culminó con el suicidio de docenas de brasileños que no supieron afrontar tan monumental derrota en algo tan insignificante como un simple partido de fútbol. La presión e importancia del encuentro entonces entre Helio Gracie y Masahiko Kimura era tal que fuentes indicaron que la embajada nipona le aseguró a Kimura que si perdía este combate no sería bienvenido de nuevo en su país. La oportunidad representaba para Gracie demostrar la naturaleza del jiu-jitsu brasileño, en donde una persona de menor tamaño podría dominar a alguien más grande. Se dice de que Helio Gracie era 36 kilos más liviano que su contrincante, aunque por su parte Kimura apuntó en su autobiografía que nada más eran 8 kilos la diferencia. Nunca sabremos quizás, en realidad, cuánto habría de diferencia entre el peso de uno y de otro. Cuando Kimura llegó a la arena, se topó con un ataúd, el cual los brasileños apuntaban era para él, mostrando lo hostil que podía ser el público brasileño y el honor patriótico que se estaba jugando en ese estadio Maracaná. Al fin, el enfrentamiento tan esperado comenzó. Kimura logró derribar en muchas oportunidades al brasileño, pero sin lograr proporcionarle algún daño severo y sin la posibilidad de someterlo definitivamente. Después de un reñido combate que apenas duró 13 minutos, pero que sin lugar a dudas fueron los 13 minutos más épicos y legendarios de la historia del jiu-jitsu brasileño, Kimura logró tomar una de las extremidades de Helio y ejecutar un udegarami. El brasileño, por honor, decidió no tapear. Por lo tanto, su brazo se dobló de tal manera que finalmente se rompió, provocando el lanzamiento de la toalla por parte de su esquina y dando así la victoria al japonés. El resultado de esta batalla fue la elevación de Kimura a héroe nacional de Japón y uno de los artistas marciales modernos más importantes. La llave que utilizó para vencer, el udegarami, fue bautizado con el nombre de Kimura Lock o simplemente Kimura por parte de los practicantes de jiu-jitsu brasileño en honor al hombre que habría derrotado a su máximo exponente. Kimura ganó la pelea, pero quedó tan impresionado con las técnicas de Helio que le pidió que fuera a enseñar a Japón, aduciendo que las técnicas que Helio exhibió durante el enfrentamiento no existían en su Japón tradicionalista. Fue el reconocimiento del mejor del mundo, a la dedicación de Helio y a su aporte al refinamiento de este arte. Las relaciones entre Helio Gracie y Masahiko Kimura fueron de las mejores, antes, durante y después del combate, dejando de esta forma muy en alto el nombre del judo y del jiu-jitsu brasileño, resultando como principal ganador de este evento las artes marciales.